vean la sesión grabada y compartir pantalla. Ahí está. Que vean la sesión grabada eh, y bueno, pues ya que vayan viendo de qué se trata. ¿Sale? Entonces, bueno, pues vamos a hablar de la periodización del entrenamiento y para eso tenemos que ver varias cuestiones aquí. A ver. Bien, entonces vamos a ver varias cuestiones importantes dentro del proceso de la periodización del entrenamiento. Una de ellas van a ser aquí cómo eh, de qué se trata planificar, cuál es la importancia de planificar en el entrenamiento. Y bueno, por ahí algunos autores nos dicen que planificar es tomar en cuenta todas las acciones del pasado para llevarlas al presente y poderlas desarrollar en un futuro. Entonces, aquí en el ambiente de la planificación del entrenamiento, tenemos que ver que eh, debemos de anticiparnos a los eventos eh, antes de iniciar el proceso de planificación. Aquí debemos de tomar en cuenta las situaciones predecibles e impredecibles que se pueden dar dentro de una competencia. Debo de prever una situación antes de poder prescribir ya una carga de entrenamiento, un ejercicio. Debo de prever las condiciones del terreno, las condiciones de la competencia, las condiciones del atleta. Eh, Esta planificación debe de llevar una secuencia lógica. Debe de estar basado en el desarrollo de las tareas y debe de estar directamente planteada sobre objetivos, métodos, objetivos eh, y posteriormente a estos objetivos debo de plantear las metas y posteriormente debo de plantear los propósitos del entrenamiento. ¿Para qué quiero desarrollar esas tareas y cuál es el propósito, que es aquí hacia donde me voy a desarrollar ya en una competencia fundamental? Y también algo muy importante, que debe de haber una evaluación constante. Entonces, aquí lo que debemos de ver es que esta planificación debe de estar sujeta a evaluaciones para que sepamos cuál es el rendimiento real de nuestro atleta. Para López y López constituye una forma de ordenar los conocimientos e ideas con el objetivo de organizar y desarrollar las sesiones de entrenamiento durante la temporada y que éstas reúnan todos los aspectos propios del juego, tanto tácticos, físicos, psicológicos, teniendo en cuenta el calendario de competición. Es decir, que la planificación del entrenamiento debe de tener los componentes del entrenamiento deportivo, la preparación física, técnica, táctica, teórica y psicológica. Y a partir de eso, yo voy a diseñar las estrategias para llevar cada una de las temporadas, de las fases de la planificación. Entonces, en ese sentido, los programas de acondicionamiento neuromuscular van a constituir un punto fundamental de los programas de acondicionamiento físico. Y actualmente es muy recomendado por algunas de las principales organizaciones mundiales relacionadas con el ejercicio físico, la salud, la prevención y el tratamiento de enfermedad. No obstante, eh, detectamos importantes variaciones
de los criterios básicos para diseñar, tales como la programación del entrenamiento, la falta del consenso, la unificación. Y bueno, esto tiene que ver con los programas de fitness. Ajá, entonces, aquí vamos a ver que tanto en la parte del deporte como en la parte del fitness va a ser importante cómo voy a basar esta planificación. Las bases de la planificación debe de tener bases científicas, debe de estar discutida cuando es dentro de un equipo multidisciplinario, debe de estar coordinada, controlada y evaluada y debe de respetar los principios y las normas del entrenamiento. Entonces, aquí va a ser muy importante de que todo lo que nosotros hagamos tenga esta base científica. Aquí va a ser muy importante que la planificación del entrenamiento tenga estas bases científicas, que nosotros empecemos a planear y podamos en algún momento, ya en un equipo multidisciplinario, tener una lluvia de ideas de todo el equipo para saber qué es lo que nos sirve y qué es lo que no nos está sirviendo dentro de la planificación. Debe ser controlada. Cuando hablamos de control, hablamos de cómo voy a ir evaluando cada uno de los progresos y en este control debo de tener varios tests que me permitan saber cuál es el rendimiento. Y algo muy importante, se debe de basar en los principios del entrenamiento deportivo. Las bases de la planificación debe de haber una unidad entre la preparación general y la preparación específica. Aquí la preparación general no lleva ningún componente específico ya del deporte o de la actividad, sino que es dentro de un plano más general. En la parte específica, los gestos que hacemos, la carga de entrenamiento, ya va direccionada a esa parte específica. Entonces, debe de haber una unidad o debe de haber un periodo donde desarrollemos esa parte de preparación general y debe de haber un periodo donde desarrollemos esa parte ya específica. Para que se pueda dar el desarrollo específico, primero debemos de desarrollar la parte general, entonces va a ser muy importante. Debe de haber una continuidad del proceso de entrenamiento, es decir, esta planificación. Yo debo de generar cada una de las fases y desarrollar cada una de estas fases en un proceso continuo. Por ejemplo, ahorita muchos entrenadores están haciendo ejercicios ideomotores, están haciendo ejercicios de mantenimiento, ejercicios no específicos, pero no hay una ruptura del proceso de entrenamiento. Hubo una adaptación y en esa adaptación ahora se le da continuidad a ese proceso de entrenamiento. Debe de haber un aumento progresivo de la carga, puede ser escalonada, ondulatoria, puede ser en péndulo, puede ser por acumulación y transformación, pero siempre debemos de hablar de este aumento progresivo de esta carga. Debe de haber una alternancia entre los contenidos de entrenamiento, es decir, debo de coordinar la parte metabólica con la parte neuromuscular, con el entrenamiento propioceptivo y de esa manera debo de distribuirlo a lo largo de la sesión y a lo largo de la semana. Y algo muy importante, debe de haber coherencia en cuanto al desarrollo de mi planificación. Aquí vimos la clase anterior, la duración de los contenidos de la planificación. Y para que yo pueda, que es el trabajo que van a hacer ustedes mañana, para que ustedes me puedan explicar cómo van a desarrollar un microciclo, una semana de entrenamiento. Aquí debemos de tomar en cuenta para los contenidos la filosofía del entrenador. Si bien el objetivo sería el mismo para todos, cada uno como entrenador tiene una visión diferente de estos objetivos. Entonces, cada quien dentro de la carga de entrenamiento va a, va a implementar contenidos, va a implementar ejercicios de acuerdo a su filosofía del entrenador.
Ya habíamos dicho hace rato los componentes, pero aquí es algo muy importante. Cada entrenador va a poner dentro de sus contenidos, le va a poner ahí la sal y la pimienta para hacerlo. El cumplimiento de los objetivos va a ser muy importante, que se cumplan clase con clase, sesión con sesión, que exista una interconexión de las cargas de entrenamiento, que exista una interconexión de la clase del día de hoy con la clase del día de mañana con la de pasado mañana y que se den adaptaciones de las condiciones a las que se va a someter el atleta. Entonces, aquí va a ser muy importante cómo voy a desarrollar cada uno de estos contenidos en base a estos conceptos. La duración de la planificación, bueno, pues hay planificaciones a largo plazo, a mediano plazo, a corto plazo, planificaciones anuales, semestrales, y ahora hay un nuevo concepto que se está desarrollando en el deporte, que así como en la computación existen los gigas, los teras, etcétera, están hablando de un giga entrenamiento. Es decir, eh, a un infantil hacemos toda la planificación de su entrenamiento para que llegue a altos logros deportivos ya en su etapa competitiva. Entonces va a ser muy importante el tipo de planificación que voy a desarrollar. Aquí a ustedes les pedimos para el día de mañana que hicieran una estructura de las estructuras intermedias, que es una semana de entrenamiento, y tienen que exponer esta parte del criterio organizativo. Es decir, el criterio es adaptar el entrenamiento en cuanto a la edad, en cuanto a la etapa de entrenamiento en la que se está desarrollando, el tipo de especialización del entrenamiento, si es una persona principiante, intermedia, avanzada, profesional, de alto rendimiento, y la etapa de cada uno de ellos. Entonces, aquí es donde vamos a poner en juego nuestro criterio organizativo, qué es lo que voy a implementar. Antes de iniciar una preparación, una planificación, vamos a necesitar hacer un diagnóstico y un análisis de las condiciones de entrenamiento. La organización del diagnóstico va a ser muy importante porque debo de poner ahí dentro de la elaboración de test, como lo hicimos en una clase ahí con ustedes. Debo de saber cómo voy a medir, debo de saber qué es lo que voy a medir y debo de saber qué es lo que me va a dar como indicador ese resultado. Por ejemplo, aquí estamos viendo el trabajo de la flexoelasticidad y en ese trabajo de flexoelasticidad vamos a ver qué capacidad tiene de aducción este niño y qué tanta flexibilidad y elasticidad tiene en tronco y asimismo en piernas en aducción. Entonces, dentro de mi programa, yo voy a poner esta prueba al inicio del programa y voy a volver a evaluar a los 3 o 4 meses, pero debe de haber todo un criterio organizativo. Él ya debe de saber cómo debe de venir vestido, cómo debe de calentar, cuáles son los implementos que voy a usar. Debo de analizar la modalidad en relación a la caracterización del deporte. Debo de sacar las características del deporte, el sistema energético al que voy a trabajar. Debo de tomar en cuenta cada uno de los cambios que se dan digamos, en un deporte de combate, las acciones al ataque, contraataque. Para un atleta para una persona de atletismo, debo de saber en qué momento va a ser el ataque, en qué momento va a ser la salida, a qué le va a poner más énfasis en el entrenamiento. También las condiciones del diagnóstico de las instalaciones y el material con el que cuento, tanto la parte pedagógica, didáctica, como la parte de el material humano para hacer las pruebas. Entonces, antes de iniciar el proceso, tendría que hacer una evaluación del rendimiento. Posteriormente, bueno, pues debo de definir los objetivos. Si para qué componente de la preparación es en donde voy a poner más carga de entrenamiento, cómo voy a distribuir la carga
y tomar en cuenta cada uno de los componentes de la preparación, física, técnica, táctica, teórica y psicológica, y analizar los gestos motrices y la experiencia previa que tiene el atleta. Aquí, bueno, pues ya habíamos hablado de la carga, de hecho también les pasé ahí unos videos de la carga de entrenamiento, y aquí lo que buscamos nosotros ya en el entrenamiento es aumentar ese nivel funcional, hacerlo más elevado, buscar el mayor rendimiento, y bueno, ahí va a ser muy importante cómo voy a definir esta carga de entrenamiento. Y eso ya viene dentro de la prescripción del ejercicio. ¿Qué método y qué medio voy a ocupar? ¿Qué ejercicios y cuáles son los métodos que voy a ocupar para el entrenamiento? Y bueno, pues aquí debo de tomar en cuenta el calendario, los fundamentos teóricos, la adaptación del organismo al esfuerzo físico, los efectos de entrenamiento y el heterocronismo. Y cómo me adapto cada día al entrenamiento, ¿sí? Y cómo desarrollo esa carga. Algo muy importante, ustedes tienen que desarrollar ya su sesión, ya la mayoría ya lo hizo, y debo de tomar en cuenta la duración y los contenidos de la planificación. Eh, Aquí, ¿para qué me sirve desarrollar estos contenidos? Bueno, pues aquí vamos a ver que se va a dar nos va a servir para controlar la forma deportiva, para saber en qué momento es más óptimo el desarrollo de mi atleta. Va a haber un cambio periódico y regular de la forma deportiva. Eh, Debemos de tomar en cuenta que planear y planificar no es lo mismo. La planeación viene un, de algo abstracto, algo que yo me voy imaginando, y la planificación ya es cómo voy a estructurar toda mi temporada para poder de esa manera llevar a cabo cada uno de, de los, eh, de los bloques. Aquí, bueno, pues esta es la diferencia entre planear y planificar. La planificación se define como la adecuación sistémica y respaldada por la ciencia a corto y largo plazo de todas las medidas necesarias para la programación de los controles, el análisis y las correcciones que tiene como fin la optimización del rendimiento. Entonces, vamos a ver que hay varios tipos de planificación, ¿sí? Y a corto plazo, aquí estamos viendo a mediano plazo, una planificación anual. Y bueno, pues ahí que debemos de tomar en cuenta la edad biológica, en qué fase se encuentra el sujeto, cómo está haciendo su proceso, cómo es su base de entrenamiento, cómo se encuentra físicamente, y a partir de eso, bueno, pues ya puedo empezar a diseñar la carga de entrenamiento para poder ya planificar mi sesión. Y el cúmulo de esas sesiones, bueno, pues me va a dar ya en sí el microciclo, y el cúmulo de esos microciclos me va a dar ya ese programa en un mesociclo. Entonces, bueno, aquí para para la tarea del día de mañana, para la actividad que vamos a hacer el día de mañana, es que nos vamos a conectar a la misma hora, y ustedes tienen que desarrollar, tienen que explicar eh, cuál es la carga de entrenamiento que van a dar en ese microciclo, cuál sería la interconexión de la carga en relación del día 1, el día 2, el día 3, y tienen que también, deben de hablar de qué tipos de ejercicios son los que van a hacer, cómo los van a desarrollar en cada una de las fases de entrenamiento, y a partir de esto, bueno, pues ya explicarían cuál sería esa planificación para lograr los objetivos que son de la sesión, los,
las metas, que sería de este microciclo y los mesociclos, y el propósito del entrenamiento, hacia dónde quieren llevar. Entonces debe de coincidir, debe de haber una interconexión de esta carga de la sesión con el microciclo, con el mesociclo y el macrociclo. ¿Sale? Entonces, pues esa sería la actividad para el día de mañana. La dejo aquí al final del video para que sus compañeros que no se conectaron vean el video y al final del video vienen las indicaciones que son estas para que las desarrollen el día de mañana. Tienen 5 minutos cada quien para exponer y esa sería la actividad final del día de mañana. No sé si tengan alguna duda. Bien, chicos. Me imagino que solamente lo están escuchando, que no lo pueden ver. Entonces,